Mateo 5:5, ya lo ha leído Esteban, pero en la versión de Reina Valera 60 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. A veces puede parecer que las bienaventuranzas señalan caminos que son equivocados. Parece que apuntan a la búsqueda de la dicha en lugares erróneos, o parecen enaltecer precisamente los aspectos, situaciones o virtudes totalmente contrarias a lo que elegiríamos en una búsqueda de la dicha o de la felicidad. La primera de estas bienaventuranzas que vimos en el Sermón del Monte nos indica como camino de la felicidad la pobreza de espíritu, y eso lo hace cuando nuestra sociedad enaltece más bien el carácter fuerte, inconformista y con una alta estima de sí mismo. O también decir que la persona que llora debe considerarse bienaventurada, lo que es casi lo mismo que decir felices los infelices, o bienaventurados los desventurados, los infortunados, aquellos que les toca llorar por la situación muchas veces que están pasando. Y ahora, en esta tercera, mientras el mundo piensa que la tierra pertenece a los poderosos, a los fuertes, a los prepotentes y ricos, Jesús afirma que la tierra será para los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. La mansedumbre es un aspecto, un concepto que parece describir a una persona débil, blanda, sumisa, servil. Cuando se enfrentan ante una circunstancia, bueno, este es muy manso, no te preocupes por él. Unas personas incapaz de defenderse a sí misma ni a nadie. Pero este no es en absoluto el concepto que esta palabra tiene en las Escrituras. La mansedumbre en la Biblia opera en dos sentidos. Uno horizontal, con respecto a la relación con los demás, a la relación con nuestros semejantes, y otro vertical en relación con la actitud, con Dios y con su soberanía. Así Pablo escribe acerca de los creyentes de Creta, en Tito capítulo 3, versículo 1, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Como dice David Burr, dice, hay momentos en los cuales no nos resulta demasiado difícil mostrar algo de mansedumbre en algunas circunstancias o con algunas personas. Y sigue diciendo, dice, pero Pablo nos exhorta a mostrar toda mansedumbre con todas las personas. Pero realmente, ¿qué es mansedumbre? ¿Qué es esta mansedumbre de la que habla aquí Jesús? ¿Cómo podemos conocer alguna de las características que tienen los mansos, según la palabra de Dios? Y para eso vamos a recurrir al contexto de esta bienaventuranza y de algún ejemplo de la palabra. Encontramos que Mateo 5:5 es una cita que hallamos casi literalmente en el Salmo 37:11. Dice así: pero los mansos heredarán la tierra. Por lo que es muy probable que Jesús, al mencionar esta bienaventuranza, tuviera en su mente este salmo, ya que es una cita de él. Así que tratemos de ver qué significa la mansedumbre, y para ello nos vamos a servir de este Salmo 37, ver qué nos aclara este salmo con respecto a la mansedumbre. Primero encontramos cierta semejanza, Salmo 37, entre el versículo 11 y el versículo 9. Dice el versículo 9, los que esperan en Jehová, en la segunda parte, ellos heredarán la tierra. Y el 11, pero los mansos heredarán la tierra. Si pensamos en este salmo, notamos también que el versículo 3 dice que confían en el Señor, confía en Jehová y haz el bien. El versículo 5 dice que encomienda a Jehová tu camino. El versículo 7 dice guarda silencio, que están callados ante el Señor y no se preocupan por otros que prosperan. El versículo 8 dice que se abstienen de la ira y que abandonan la ira. Así que vamos a intentar poner todo esto junto, a ver si formamos con ello un retrato de lo que son los mansos. En primer lugar, versículo 3 dice, confía en Jehová. Los mansos confían en Dios. Las personas mansas comienzan confiando en Dios. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 18. Cuenta la historia de Eliseo y el ejército sirio, cuando pretendía apresarlo. Había guerra entre Siria e Israel,
Y los planes del rey de Siria, por más que se esforzaba, siempre eran descubiertos antes de tiempo, por lo que él piensa que realmente hay algún espía entre ellos. Pero le dice, no, esto es consecuencia, esto es cosa de Eliseo, que es profeta en Israel, y él es el que lo está haciendo. Así que decide el rey de Siria apresarlo. Y dice versículo 15, de 2 de Reyes 6, dice, por la mañana el ejército sirio va donde está Eliseo y lo cerca. Y de por la mañana, cuando el criado del varón de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué circunstancia más difícil? ¿Te has sentido así alguna vez? Circunstancias difíciles que nos presionan por todos los lados. A veces pensamos, esto es demasiado para mí, ¿por qué estoy pasando todas estas circunstancias? Y a veces clamamos, ¿dónde estás, Dios? Prometiste que nunca me dejarías, que nunca me abandonarías, pero no siento tu presencia en absoluto. ¿Por qué no estás haciendo algo? Confiar en Dios ciertamente sería más fácil si pudiéramos verle a Él y a su ejército de ángeles cara a cara. Pero a pesar de que no podemos verlos en el reino físico, podemos confiar en que están en el reino espiritual, un reino mucho más poderoso que cualquier cosa que podamos imaginar. Incluso cuando no vemos en medio de circunstancias a Dios trabajando, podemos estar seguros, sin embargo, que Dios está trabajando. Está rodeado de problemas, como le ocurría a Eliseo y a su criado, problemas que no pueden resolver y personas que no podemos controlar. El criado de Eliseo probablemente pensó lo mismo. ¿Qué vamos a hacer ante todas estas dificultades? Pero él le dice, versículo 16, no tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. ¿Captáis? No tengas miedo, Dios es más poderoso todavía. Eliseo no oró para que Dios enviara un ejército, porque los ángeles guerreros y los carros de fuego ya estaban allí alrededor. Eliseo simplemente oró para que su criado pudiera verlos trabajando. La mansedumbre bíblica tiene sus raíces en la profunda confianza de que Dios está a nuestro favor y no en nuestra contra. Aun cuando nuestras circunstancias parezcan indicar lo contrario, podemos estar confiados, seguros, de que Dios está a favor nuestro. En segundo lugar, los mansos delegan en Dios. Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Las personas mansas encomiendan su camino al Señor. Han descubierto que Dios es digno de confianza y por tanto entregan su camino, delegan en el Señor todo. Sus negocios, sus problemas, sus relaciones, su salud, sus miedos, sus frustraciones, y todo esto lo llevan al Señor. Admiten que son insuficientes para hacer frente a las complejidades, presiones y obstáculos de la vida y confían en que Dios puede y está dispuesto a sostenerlos, a guiarlos y a protegerlos. Así que primero confían, después delegan, encomiendan al Señor su camino. Y luego, de acuerdo con el versículo 7, las personas, en tercer lugar, están callados ante Dios y esperan. Están calladas, quietas ante el Señor y esperan pacientemente en Él. Primero descubren que se puede confiar en Dios. Luego, en segundo lugar, le encomiendan su camino. Y luego, tercero, esperan pacientemente en quietud la obra de Dios en sus vidas. Ahora, esto no significa que se crucen de brazos. No significa que se vuelvan perezosas y que digan, bueno, ya ocurrirá lo que tenga que pasar, yo me voy a despreocupar. Significa realmente que están libres de frenesí, de ansiedad, de furia. Que tienen una especie de calma constante que proviene de saber que Dios es omnipotente y que tiene sus asuntos bajo su control. El Señor es amable, que arreglará las cosas de la mejor manera, pero que esto lo hará a su tiempo y no al nuestro. Y que aunque parezca que todo funciona bien para todos excepto para uno mismo, que parece que los problemas solamente nos ocurren siempre a los mismos, Dios tiene su momento y descansa en su soberanía. Las personas mansas tienen una tranquila firmeza sobre sus vidas en medio de la agitación. Dios está en control
y Él actuará a su tiempo. En cuarto lugar, no se preocupan por los malvados. La cuarta cosa acerca de ellos, versículo 7, la segunda parte dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Así que en cuarto lugar es que no se preocupan por los malvados que prosperan en su camino. Como dice el versículo 8, se abstiene de ira. Su vida, su persona, su trabajo, su vida, su familia están en manos soberanas de Dios. Ellos confían en Él, encomiendan su camino y esperan tranquilamente para ver cómo su poder y bondad resolverá las cosas. Así los contratiempos, los obstáculos, los adversarios, todos los problemas de la vida no producen en ellos la clase de amargura, de ira, de furor que es tan común en los hombres. ¿Habréis visto alguna vez a alguien enfurecerse porque las cosas le van mal? Los mansos encomiendan al Señor su camino, confían en Él y descansan en Él. Entonces, el retrato que tenemos de la mansedumbre hasta ahora, basado en el paralelo bíblico más cercano en este Salmo 37, a la tercera bienaventuranza es que comienzan confiando en Dios, luego entregan su camino al Señor con la confianza de que usará su poder y misericordia para hacernos el bien. Luego espera pacientemente el resultado y finalmente no cede paso al enfado, a la ira, ante la oposición o los contratiempos de la vida. Así que ya está claro en estos apuntes preliminares del Salmo 37 que la mansedumbre tiene mucho que ver de la relación con Dios. Consiste en una liberación pacífica de la ira, del furor, y se basa en confiar en Dios, en orientar todos nuestros caminos hacia Dios, en esperar pacientemente a Dios. La mansedumbre tiene mucho que ver con Dios. Ahora ilustremos nuestro retrato de los mansos con algún ejemplo bíblico de mansedumbre. Dice la palabra de Dios con referencia a Moisés, que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, cuando recordamos la historia de Moisés, nos damos cuenta que Moisés no poseía un carácter muy resignado. No era una persona servil, era una persona fuerte, capaz de presentarse delante de Faraón y decir: deja ir a mi pueblo. Incluso podía manifestar su ira de una manera tremenda. Recordemos el pasaje del becerro de oro, como Moisés, cuando baja de la montaña, en justa indignación, expresa su ira destruyendo el becerro, haciéndolo polvo y haciéndoselo beber al pueblo. Ahora, Números 12, del 1 al 4, describe una ocasión en la que María y Aarón, los hermanos de Moisés, criticaron severamente a este. Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Lo que sucede en los siguientes versículos es que el Señor reprende a María y a Aarón y reivindica a su siervo Moisés. Ahora, ¿cuál es el punto de llamar manso a Moisés aquí en este contexto? Justo entre la amarga oposición de sus hermanos y la reivindicación de Dios. Creo que el punto es que la mansedumbre significa encomendar su causa a Dios y no tener que defenderse. Punto donde esperaríamos que el texto nos diga lo que dijo Moisés para justificarse contra la acusación de María y de Aarón. El texto dice que él era el hombre más manso en la tierra. No sé si habéis notado que Moisés no dice ni una sola palabra aquí, en este texto. En cambio, espera pacientemente en el Señor. No se preocupa por las críticas, por las murmuraciones, por las palabras que están diciendo contra él, y Dios viene en su defensa. Así que podemos agregar a nuestro retrato de mansedumbre esto: no solo confía en Dios, encomienda su camino a Dios,
espera pacientemente en Dios, se abstiene de la ira, también se abstiene de la venganza y de la justificación defensiva. A la mansedumbre le encanta no dar lugar a la ira y dejar su reivindicación en manos de Dios. La mansedumbre es el poder de sobrellevar la adversidad y las críticas de los demás sin contraatacar. Seguramente Moisés había tenido muchos argumentos para presentarles a Aarón y a María, pero él encomendó su causa al Señor y calló. Habría tenido seguramente argumentos para taparles la boca, pero él calla y él encomienda las cosas. Él no contraataca ante las críticas. Para ver otras características del retrato de la mansedumbre, vayamos al libro de Santiago. Leeremos Santiago capítulo 1, 19 al 21, estos tres versículos. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí Santiago parece que tiene en mente dos tipos de personas. Imagina por un lado a una persona a la que no le gusta escuchar lo que tienen que decir otras personas, sobre todo si hablan con autoridad. Esta persona habla con rapidez, interviene constantemente, se enoja rápidamente si las palabras de otros traspasan su opinión, si cuestionan su comportamiento, si no están en acuerdo con él, y no es receptivo a la palabra de Dios. Lo filtra la palabra de Dios, no lo que diga la palabra de Dios, sino que filtra a través de sus propios deseos y recibe selectivamente, si es que lo recibe. Cuando se le presenta la palabra de Dios, él dice: esto me interesa, esto no me interesa, entonces utiliza la palabra de Dios para él mismo. Por otro lado, Santiago se imagina otro tipo de persona. Esta persona es lenta para hablar y rápida para escuchar. Esta persona reconoce las limitaciones de su conocimiento, lo engañoso que puede llegar a ser su pensamiento, por lo que está ansiosa para escuchar y aprender todo lo valioso que pueda. Si escucha algo nuevo o contrario a su propia opinión, su primera reacción no es un enojo inquietante, es lento para la ira. Escucha, considera, y cuando se trata de la palabra de Dios, la recibe con mansedumbre. Recibir la palabra de Dios con mansedumbre significa que no tenemos un espíritu hostil y resistente cuando se nos enseña. No quiere decir que seamos crédulos. Recordemos los hermanos de Berea, de quienes se nos dice que eran nobles por cuanto contrastaban las enseñanzas de la Escritura con la predicación que hacían de ella. Ni siquiera significa que nunca nos enojaremos por lo que enseñan algunas personas. El versículo 19 dice que debemos ser lentos para la ira, no que nunca debemos experimentar la ira. Jesús dijo en Mateo 11:29, soy manso y humilde de corazón. Pero en Marcos 3:5 dice que se enojó y se entristeció por la dureza del corazón de los fariseos. Y en Juan 2:15 vemos cómo se fabrica un azote con cuerdas, expulsa a los comerciantes del templo y vuelca las mesas de los cambistas. La mansedumbre no significa la ausencia de pasión y convicción, e incluso de indignación por la gloria de Dios. Pero sí significa que no tenemos un pronto furioso, iracundo. Significa que nuestra disposición es una disposición a escuchar, a aprender. Significa que somos lentos para juzgar, para catalogar y descartar a una persona, lentos para condenar, lentos para enojarnos. Y esto se ve aún más allá en Santiago capítulo 3, versículos 13. El versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O como dicen otras versiones, dice en mansedumbre de la sabiduría. Y creo que esta frase es una frase que me gustó, la mansedumbre de la sabiduría. Las personas verdaderamente sabias son también las personas verdaderamente mansas. ¿Por qué? El versículo 17 de este capítulo 3 dice: pero la sabiduría de lo alto es primero pura, luego pacífica, amable, condescendiente.
Notemos que la razón por la que la persona verdaderamente sabia es también verdaderamente mansa es que la verdadera sabiduría es pacífica, amable y condescendiente, igual que la mansedumbre. La sabiduría en la Biblia nunca es un asunto meramente intelectual. Es una disposición del corazón y también de ideas en la cabeza. Y por tanto, en cierto sentido, la mansedumbre y la sabiduría son unas cosas. Ambos son amables, pacíficos, condescendientes. Así que recapitulemos y recordemos lo que sería un resumen de la mansedumbre y veamos si podemos ver el retrato completo. La mansedumbre comienza cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Entonces, porque confiamos en Él, le encomendamos nuestro camino, echamos sobre Él nuestras ansiedades o frustraciones, nuestros planes, nuestras relaciones, nuestros trabajos, nuestra salud. Y luego esperamos pacientemente al Señor. Confiamos en su tiempo, en su poder, en su gracia para resolver las cosas de la mejor manera, para su gloria y para nuestro bien. El resultado de confiar en Dios echando sobre Él nuestras ansiedades, esperando pacientemente a Dios, es que no cedemos a la ira rápida y furibunda. Pero en cambio, como Moisés, entregamos nuestra causa a Dios y dejamos que Él nos reivindique, si así lo desea. Y luego, como dice Santiago, en esta tranquila confianza somos lentos para hablar, rápidos para escuchar. Nos volvemos razonables, condescendientes, abiertos a la corrección de la palabra, abiertos a la corrección de los demás. La mansedumbre comienza con Dios y termina con Dios. Habla luego de poseer la tierra, que es una referencia a la entrada en la tierra prometida. Era una promesa hecha a Israel. Si Israel era obediente a Dios, si se comprometían a confiar en Él, a obedecerlo, entrarían en la tierra prometida y vivirían en paz y prosperidad. La gran verdad es que la obediencia y la confianza son las condiciones necesarias para entrar a poseer las promesas de Dios. La obediencia, la confianza, el primer punto necesario para la mansedumbre. Así que quien no quiera someterse y quiera ir por su propio camino, quizá llegará a una tierra, pero no a la tierra prometida. Pues que el Señor bendiga su palabra.